Tengan todos ustedes muy buenos días. De parte de la Dirección Regional de Educación de Cartago, el Comité de la Celebración del Bicentenario, la Asesoría Regional de Estudios Sociales y la Asesoría Regional de Educación Cívica, les damos la más cordial bienvenida a este webinario que lleva por título Vida cotidiana en Cartago antes de la independencia. El día de hoy vamos a tener la visita del señor Arnaldo Moya Gutiérrez, quien muy amablemente nos va a ofrecer esta videoconferencia. Quisiéramos solicitarles en este momento un poquito de paciencia para dar inicio a nuestro webinario. En pocos minutos comenzaremos, por favor. Vamos a dar un tiempo prudencial para comenzar.
Tengan todos ustedes muy buenos días. La Dirección Regional de Educación de Cartago, el Comité de la Celebración del Bicentenario, la Asesoría Regional de Estudios Sociales y la Asesoría Regional de Educación Cívica les dan la más cordial bienvenida a la presente conferencia Vida Cotidiana en Cartago antes de la Independencia. Esta conferencia estará a cargo del señor Arnaldo Moya Gutiérrez, académico de la Universidad de Costa Rica. En esta mañana, quien se encargará del apoyo técnico para el presente webinario, tenemos a la señora Marcela Gamboa Muñoz, asesora regional de capacitación y desarrollo educativo, y a su servidor Ramón Vega Sánchez, asesor regional de educación religiosa. Como parte de las personas que se han encargado de la organización de esta actividad, tenemos a la máster Agnes Sala Mena, asesora regional de estudios sociales, y al máster Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica de Cartago. Durante la presente conferencia, si tuvieran alguna duda, alguna inquietud, algo que ustedes pudieran expresar, pueden llevarlo a cabo a través del chat de la reunión. En ese mismo chat también está presente en este momento el enlace para que ustedes puedan acceder al formulario de asistencia de esta conferencia. Entonces, para que ustedes consignen su asistencia, tenemos dos medios. El primero de ellos, a través de ese código QR que tienen en su pantalla, ustedes pueden dirigir con la cámara de su teléfono celular, enfocar ese código QR y completar el formulario de la asistencia. O bien, también a través del enlace que está presente allí y en el chat de la reunión, pueden acceder a ese formulario para que, como les digo, puedan dejar evidencia de su asistencia al presente webinario. Y si hubiere en algún momento dudas, inquietudes o comentarios, pues los mismos pueden plantearlos a través del chat de la reunión. Quisiera solicitarle en este momento al señor Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica, la palabra para que él se encargue de presentar a nuestro conferencista invitado, el señor Arnaldo Moya Gutiérrez. Muy buenos días, don Johnny. Para nosotros es un gusto recibirle en esta mañana y le solicitamos, por favor, presentar a don Arnaldo. Gracias. Muy buenos días, tengan todos y todas. Don Arnaldo Moya Gutiérrez es doctor en Historia por el Colegio de México, catedrático e investigador de la Universidad de Costa Rica, docente en las Escuelas de Estudios Generales y de Historia de la Universidad de Costa Rica. Impartió lecciones en el posgrado de Artes en la Universidad de Costa Rica. De igual modo, ha impartido lecciones en el grado de la Escuela de Filosofía de la UNA. Ha escrito varios libros y artículos sobre la identidad histórica de los costarricenses y sobre cuestiones artísticas y culturales, y ha contribuido a la defensa del patrimonio construido a nivel nacional e internacional. Sus últimos libros han sido sobre el porfiriato, que pone en valor la arquitectura del régimen, y el más reciente sobre el Cementerio General de Cartago en su bicentenario. En los 2 últimos años se ha dedicado a dictar conferencias sobre el Bicentenario y a apoyar distintas organizaciones que creen en una Costa Rica mejor para todos. Actualmente se desempeña como profesor y representa a la Universidad de Costa Rica en la Junta Directiva del Museo Calderón Guardia. Muchas gracias. Muchas gracias, don Johnny, por presentarnos pues, todas las calidades y cualidades profesionales de don Arnaldo. Y en este momento le damos a él la palabra para que lleve adelante esta exposición Vida Cotidiana en Cartago antes de la Independencia. Muy buenos días, don Arnaldo. Para nosotros es un gusto recibirlo y de antemano darle las gracias por colaborar con nosotros en esta mañana. Buenos días. En primera instancia, tengo que agradecer a la Dirección Regional de Educación de Cartago. Agradezco a las personas que me están acompañando en el recinto en que estamos presentando esta conferencia. Y, pues, por supuesto, también les doy los buenos días a mis estimados colegas, porque somos colegas en nuestros intereses, ya sea en la educación cívica, en los estudios sociales y en la historia. Bienvenidos todos y es un gusto tenerlos aquí como mi audiencia. Y bueno,
Yo hubiera querido más un tipo conversatorio, pero bueno, yo primero voy a hacer una presentación sobre la vida cotidiana, sobre el tema que se me ha solicitado con mucho gusto. Tema que conozco, digamos que no soy neófito, no soy nuevo en este tema, lo hemos estado investigando desde fines de la década de 1980, a principios de la década de 1990 tuvimos los primeros resultados y de esos resultados es de lo que yo les voy a hablar ahora. He seguido algún tipo de investigaciones al respecto. La cotidianidad me ha llevado, digamos, a otros espacios, exactamente cuando se habla, qué sé yo, de este último libro que hemos hecho, tiene que ver con las actitudes ante la muerte, pero las actitudes ante la muerte y las actitudes ante el sepulcro también se considera que pertenecen a nuestra cotidianidad. Entonces, podríamos empezar por ahí, justamente, definiendo muy laxamente lo que significa la cotidianidad, lo cotidiano. Entonces, digamos que lo cotidiano son las vivencias de la vida diaria, son las vivencias del grupo familiar. No olvidemos, eso también hay que decirlo, hay que ir haciendo ciertos ajustes, ¿verdad? La familia puede ser una familia nuclear de unas 7 personas, padre, madre y 5 hijos. Es el tamaño promedio de una familia en esta época en la cual estamos hablando. Entendamos que es antes de la independencia y justamente estamos hablando del periodo colonial costarricense, que tampoco podemos olvidar que se extendió por 250 y pico de años. O sea, estuvimos más bajo régimen colonial que los 200 años que llevamos de vida independiente. Entonces, ese es un dato interesante. Bueno, y resulta también que cuando hablamos de cotidianidad, hablamos también de familias extensas, porque ya no hablemos nada más del núcleo familiar, sino que muchas veces se llevaban esas familias nucleares, se llevaban a vivir con ellos, qué sé yo, a abuelos, a tíos, a entrenados, etcétera, etcétera, por lo cual el núcleo familiar aumentaba, entonces ya ahora se habla justamente de una familia extensa. Pues esas familias extensas tenían que habitar una casa, se llaman casas de morada, uno revisa los documentos y se llaman casas de morada, y justamente esas casas iban a estar constituidas por varios aposentos, etcétera. Cada aposento pues sería un espacio definido, entonces hay aposento, qué sé yo, hay dormitorios, hay un estrado que es para las labores femeninas, hay un comedor, hay una cocina y eso también habría que decirlo, ¿verdad? No siempre las cocinas estaban dentro del ámbito principal de la casa. Entonces eso también me lleva y me obliga a hablar exactamente de qué tamaño son esas casas, en dónde estaban situadas, etcétera, etcétera. Hablemos de solares completos, ¿ya? Una cuadra de 100 varas por 100 varas estaba constituida por 4 solares. Dentro de esos 4, cada solar pertenece a una familia o cada solar tiene un pater familia y ese pater familia va a erigir allí una casa. Para que ustedes se imaginen una casa de estas, ¿verdad? De las que quedan tan pocas en Cartago, se parecen más a las casas que sobreviven en Santo Domingo de Heredia, en las esquinas, etcétera, etcétera. Cuando veamos fotos antiguas, testimonios, también nos percatamos exactamente de cómo eran esas casas. Esas casas pervivieron en el casco histórico de la ciudad de Cartago, sobre todo hasta 1910. Una que otra casa nos íbamos a encontrar con una estructura semejante en la campiña, en el campo cartaginés, ¿verdad? Pero básicamente las casas que tienen la construcción de las que nos estamos refiriendo antes de la independencia, durante la independencia y bastante tiempo después de la independencia, cayeron con el terremoto de 1910. Eso hay que decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas casas forman parte de la cotidianidad. O sea, nadie puede reproducir su vida material si no tiene un ambiente en el cual reproducir esa vida material. Bueno, pues entonces lo cotidiano son las vivencias de la vida diaria, la forma en que enfrentamos la vida y, ¿por qué no?, también la forma en que enfrentamos la muerte. Y lo decimos justamente para esta sociedad, porque esta sociedad sobrevive, pero también le tiene mucho temor a la muerte. Y muchas de las acciones que ellos tomaban en vida tenían que ver con poner el alma en la ruta de la salvación. Y esa es una constante en la vida de los colonos, bueno, de las mujeres y de los hombres que vivieron en la sociedad costarricense durante el periodo en que nosotros estamos hablando. Entonces, en lo cotidiano también entran en juego una serie de factores. Dentro de estos factores podemos mencionar la ubicación
en la pirámide social, el capital cultural, la capacidad de consumo, los objetos como emisarios de clase, los objetos como representación y los objetos de lo cotidiano como factor de herencia. Y lo que se hereda, y esto es muy importante porque las herencias son fundamentales, ¿verdad? Lo que se hereda se perpetúa. También tenemos que decir que no todo el conjunto social se permitió o pudo hacer sus instrumentos de testamento, ¿ya? Más adelantito voy a hablar exactamente de cuáles son las fuentes que informan nuestras investigaciones para poder explorar la cotidianidad. Entonces, el estudio de lo cotidiano, también tenemos que decirlo, sigue siendo insuficiente. Imagínense ustedes que nosotros estábamos estudiando la cotidianidad a fines de los 80 y a principios de los 90, eso es en Costa Rica, yo diría, con fuentes que eran absolutamente primordiales, pero que además son fuentes privilegiadas, porque nosotros contamos con los instrumentos, qué sé yo, con las testamentarías, con los protocolos coloniales, contamos, qué sé yo, con las hijuelas, con la repartición de las herencias, con los juicios sucesorios, los juicios de sucesión, pero además contamos con los documentos, o más bien con pleitos que existían dentro de las familias, ¿verdad? Por asuntos de herencia, como también se acostumbra tanto hoy en día. Entonces decimos es insuficiente porque para la época en que hicimos estos estudios no había nada sobre Guatemala, no había nada sobre El Salvador, sobre Honduras, había muy poco sobre México, habían algunos estudios muy interesantes sobre Colombia, no encontramos nada sobre Argentina, no encontramos nada sobre Chile. O sea, a lo que voy es que los estudios sobre la vida cotidiana en realidad son sumamente recientes y donde primero se empiezan a desarrollar los estudios sobre la vida cotidiana es en España, perdón, primero en Francia, después en Inglaterra, en los Estados Unidos de América. Estamos hablando de historiografía internacional, pero justamente esta historiografía, que es la historia de la historia, es la que nos permite conocer exactamente qué se ha hecho en otras latitudes con respecto a lo que son nuestros intereses de investigación, o que por lo menos eran nuestros intereses de investigación en esa época. ¿Quiénes fueron los primeros estudiosos de la vida cotidiana en Costa Rica? Bueno, vean ustedes qué interesante, porque los primeros estudiosos de la vida cotidiana en Costa Rica, pues no eran historiadores profesionales, ya eran, digamos, amantes de la historia, pero sobre todo son esas personas que se encargaron de constituir el acervo de lo que después va a ser el Archivo Nacional de Costa Rica. Y vean ustedes qué interesante, este acervo del Archivo Nacional de Costa Rica se empieza a establecer no por el interés en saber cómo vivían los colonos y las colonas costarricenses, sino por el interés de poder esclarecer cuáles son los límites naturales, o más bien los límites reales que le entrega la corona española a la antigua provincia de Costa Rica. Entonces hubo unos señores muy interesados en este asunto, ¿verdad? Que por lo general hacían gobierno, pertenecían a las relaciones exteriores, como el Marqués de Peralta, como don León Fernández Bonilla, que era cuñado de Tomás Guardia, o el mismo Manuel de Jesús Jiménez, que era el hijo mayor de don Jesús Jiménez y hermano de Ricardo Jiménez Oriamuno. Esos señores ya no solamente investigaban, copiaban y traían documentos del Archivo de Indias y del Archivo de Guatemala, y con eso fundan el Archivo Nacional, sino que por lo menos estos dos últimos, don Ricardo Fernández Guardia, en sus crónicas coloniales, y don Manuel de Jesús Jiménez Oriamuno, en las noticias de antaño, nos ofrecen textos maravillosos, ¿verdad?, de cuadros de costumbres en la época justamente que estamos refiriendo en este momento. Ambos autores reconstruyen el contexto histórico con precisión. En cuanto a este punto, nos permitimos hacer una breve digresión. Los aportes de Fernández Guardia y Jiménez Oriamuno reclaman otro rasero, por cuanto la mayoría de las veces sus textos hubieron de circunscribirse a los testimonios documentales de archivo, y en el caso particular de Manuel de Jesús Jiménez, sobre todo a la oralidad de sus antepasados. Voy a pasar a explicar rápidamente a qué nos estamos refiriendo con la oralidad de sus antepasados. Dice don Manuel de Jesús Jiménez, cuando se le consultó al respecto, porque él no quería publicar sus cuadros de costumbres. Y lo que decía Manuel de Jesús Jiménez era que lo que él había hecho en sus cuadros de costumbres era registrar textualmente lo que le habían contado sus familiares, ¿verdad? Los mayores o la gente más vieja entre sus familiares. Entonces eso se llama oralidad. Entonces
Entonces, claro, esas historias que le contaban sus tíos, que le contaban sus abuelos, etcétera, los registró escrituralmente. Esos son los cuadros de costumbres de Manuel de Jesús Jiménez. Él no quería publicarlos, pero salen él luego accede, ¿verdad? Y salen publicados exactamente en el año de 1902, los famosos cuadros de costumbres de Manuel de Jesús Jiménez, que yo recomiendo su lectura, ¿verdad? O sea, es exactamente la manera más acertada de acercarnos a las costumbres, a las formas en que vivían, las formas en que se vestían, digamos, cuáles eran sus preocupaciones de los colonos costarricenses de la época en la que nosotros estamos hablando. En el caso de Manuel de Jesús Jiménez, como estudioso, escritor, erudito, también era político. Recuerden ustedes que en algún momento fue candidato a la presidencia de la República, ya lo dijimos, hijo de presidente y hermano de presidente, también fue representante diplomático y también fue secretario de Estado, que en aquella época es el equivalente a ministro de Estado. Entonces, este erudito cartaginés se dedicó a recrear los episodios del pasado colonial en que privan las vivencias registradas por los agentes sociales. Cuando hablamos de agentes sociales, estamos hablando justamente de las personas que constituyen el conjunto social y que aparecen en los índices de protocolos, en los protocolos coloniales, en los testamentos, en los inventarios de bienes, en los juicios sucesorios. Manuel de Jesús logró en sus escritos articular a los agentes sociales con los objetos cotidianos que les facilitaban la reproducción de la vida material. Entonces, vean ustedes, tenemos aquí exactamente una articulación fundamental que nos habla de la vida cotidiana. Es la que se establece entre las personas que constituyen aquel conjunto social y los objetos que constituyen parte de la cotidianidad de esta sociedad. ¿De qué estamos hablando? De los objetos de uso diario. Y dentro de los objetos de uso diario, por ejemplo, están, y luego pasaré a explicar cada una de las imágenes, por ejemplo, dentro de los objetos de uso diario están exactamente los que constituyen el aposento de un individuo o de una mujer que pertenecía al conjunto social del cual estamos hablando, ¿verdad? En su momento yo voy a explicar cada una de estas imágenes. También podemos decir, bueno, Manuel de Jesús Jiménez nace en 1854, o sea, a mediados del siglo XIX. Estamos apenas a 20 y pico de años de proceso de independencia que hace a Costa Rica como una colonia independiente, digamos, de España. Por el otro lado estaba también don León Fernández Bonilla. Son contemporáneos, pero no tengo noción de si se conocieron o no se conocieron. Cada uno escribió sus cuadros de costumbres, cada uno escribió sus propias crónicas, ¿verdad? Y también recomiendo, por supuesto, las crónicas coloniales de don León Fernández Bonilla. Son exquisitas, son realmente exquisitas. En mi caso particular, como estudioso, como investigador, fue a principios de la década de 1990 cuando logré establecer con algunas de mis investigaciones la articulación entre los cuadros de costumbres de Manuel de Jesús Jiménez y las crónicas coloniales de don Ricardo Fernández Guardia. ¿De qué se trata? Bueno, ya habíamos tenido acceso a la información, digamos, privilegiada que nos brindan los estamentos, que nos brindan los protocolos coloniales, que nos brindan las hijuelas. Las hijuelas es cuando se toman el inventario de bienes y se reparte entre cada uno de sus hijos, pero también le toca la parte correspondiente al cónyuge sobreviviente. Entonces, claro, todo eso está muy bien documentado, son documentos clarísimos, a veces cuesta un poquito la lectura, como todos los que se han acercado al Archivo Nacional lo saben, cuesta un poquito la lectura, pero después de algún tiempo uno se vuelve absolutamente ducho leyendo documentos antiguos, ¿verdad? Bueno, pues lo cierto es que estos dos señores de los cuales venimos hablando, ¿verdad? Son los primeros que nos presentan exactamente la cotidianidad que tenían los hombres y las mujeres y los niños, por supuesto, también, ¿verdad? Los adultos, adultos mayores, etcétera, en la ciudad de Cartago para la época que nosotros estamos hablando. En lo mío propio particular, el resultado de estos estudios se presentó en 1993 y desde entonces no he dejado de estudiar la cotidianidad. Justamente el estudio de la cotidianidad después me llevó a afinar los estudios sobre las actitudes ante la muerte, que son tan importantes. El resultado de todo esto fue un librito, ¿verdad? En donde la primera parte, y también es que todo esto es parte de la cotidianidad, ¿verdad? En la primera parte hablamos de la dinámica social, y la dinámica social tiene que ver
con los nacimientos, los matrimonios y las defunciones. Ahí establecimos el tamaño de las familias, cuántas veces podía quedar encinta una mujer, de qué naturaleza eran los matrimonios, las famosas alianzas matrimoniales, lo que tiene que ver con las arras matrimoniales, lo que tiene que ver con las cartas dote, que es lo que le entrega el suegro a su nuevo yerno, ¿verdad? Para poner a su hija, a su doncella, que se va a casar en estado de matrimonio. Todo eso forma parte de la cotidianidad. Y hablando de cotidianidad, y que me hubiera encantado, más adelante también lo voy a mencionar un poco, ¿verdad? O sea, la manera en que gasta el ocio esta sociedad, a que se dedican. Bueno, ahí podemos decir que en el calendario cívico están las principales fechas, ¿verdad?, que hay que conmemorar, qué sé yo. Bajo determinado reinado hay que conmemorar el ascenso al trono de determinado rey, su matrimonio con determinada reina, el nacimiento del príncipe de Asturias, que es el heredero de la corona española, la llegada de un nuevo gobernador a la ciudad de Cartago, que va a gobernar la provincia de Costa Rica. Luego están las fiestas patronales, hay que dividir lo que son las cuestiones cívicas que tienen que ver con el reino, también hay fiestas patronales que tienen que ver con los famosos patronos que regían la provincia de Costa Rica, Santiago Apóstol, pero también hay fiestas especiales, qué sé yo, para la Virgen del Carmen, para la Virgen del Rosario, se conmemora, y muy importante, la conmemoración de la Semana Mayor, de la Semana Santa. Allí, y eso tiene que ver también con la cotidianidad, hablemos de imágenes religiosas, hablemos de imágenes de bulto, hablemos de la importación de determinadas imágenes que tienen que ver ya no solamente con la ubicación en la pirámide social de determinadas familias, sino que también tiene que ver exactamente con las imágenes que consume aquella sociedad, ¿verdad? Y además tiene que ver con su fe, tiene que ver con su religiosidad. Pero por favor, no imaginemos que en la colonia costarricense todo el mundo se pasaba rezando y llorando, no. Es una sociedad, digamos, normalizada, ¿ya? Los que rezan, rezan, los que trabajan, trabajan. Las mujeres tendrán diferentes, qué sé yo, tienen un espectro de posibilidades en cuanto a sus labores, ¿verdad? Por lo general, la mujer sí está en la casa, ¿verdad? Pero también hay ámbitos dentro de lo privado que permiten que esa mujer actúe de determinada manera, ¿verdad? Y tenga un espacio propio, ¿ya? Ya lo habíamos dicho, y si no lo menciono de nuevo, el estrado dentro de esos espacios que constituyen la casa es un espacio femenino, ahí se reúnen las mujeres, ahí conversan, ahí juegan canasta, pero también ahí hacen sus labores de costura, se llama estrado. Por lo general es un desnivel dentro de las casas, ¿verdad? Más adelante, si tenemos tiempo, puedo seguir hablando de las descripciones de las casas, que las conozco a fondo, las he estudiado suficientemente, ¿verdad? Y sé perfectamente cómo estaba constituida una casa del periodo del cual estamos hablando, pero también sé, qué sé yo, el espectro, más bien la volumetría, tamaño y conformación en materiales de las casas que durante y después del proceso de independencia, porque hubo algunos cambios y esos cambios son notables y muy importantes como aspectos de la modernidad que va a tener Costa Rica, sobre todo después de 1850. Y la modernidad va a tocar todos los aspectos de la vida social, de la vida económica y de la vida cultural de aquella excolonia española. Entonces, ya dijimos, tengo un primer capítulo que tiene que ver con los aspectos de la dinámica social, un segundo capítulo donde hablamos de cómo se constituyó la ciudad de Cartago y exactamente cómo se distribuyó entre algunos vecinos, cómo se distribuyeron en algunos vecinos los principales cuadrantes de la ciudad de Cartago. Y el tercer capítulo de lo que nosotros conversamos es exactamente de las actitudes ante la vida, de las actitudes ante la muerte, del nivel cultural de los colonos cartagineses de entonces, quién tenía biblioteca, quién no tenía biblioteca, qué significaba ser un cura en aquella sociedad. Resulta ser que los curas, ustedes saben perfectamente que en el acta de independencia de la independencia de Costa Rica el 29 de octubre de 1821 aparecen varios curas, si no me equivoco son 4 o 5 curas pertenecientes sobre todo a las familias prominentes y de muy antigua data en la provincia de Costa Rica. Bueno, pues estos curas eran señores instruidos, pero no son los únicos señores instruidos, ¿verdad? Nos vamos a encontrar bibliotecas en las casas de algunos comerciantes
que hacen gobierno, ¿verdad? Recuerden ustedes que el Cabildo de Cartago también está constituido por algunas familias, digamos, de antigua data también. Nos vamos a encontrar 28 signatarios del Acta de la Independencia, de los cuales por lo menos 22 son cartagineses, y algunos de estos de muy antiguas familias como los Peralta, como los Oriamuno, como los Pacheco, como los Alvarado. La familia Alvarado es la más representada entre los signatarios del Acta de Independencia, que es justamente la familia del padre Alvarado, que es el fundador del Hospicio de Huérfanos de Cartago, junto con el legado que ha dado Dolores Oriamuno para la fundación de dicho. El legado de Dolores Oriamuno para la fundación del Colegio de Artes y Oficios de Cartago, regentado en primera instancia por los padres salesianos. Dentro de todas las cosas que hemos ido descubriendo, digamos, con la nueva perspectiva de los estudios históricos y de la historia sobre la vida cotidiana, es que hay un nuevo lenguaje, ¿verdad? O sea, hablar de cotidianidad en los 90, digamos que no es tan propio como lo hacemos ahora. En los 90 seguía siendo toda una novedad en los estudios históricos costarricenses, pero sobre todo porque en estos estudios históricos se había privilegiado, qué sé yo, la historia política en primera instancia y la historia económica en una segunda, pero no tan segunda instancia. Entonces los estudios culturales, los estudios sobre la cotidianidad y los estudios, qué sé yo, sobre los imaginarios y la respuesta social, eso había tenido que esperar, ¿verdad? En los 90 se empiezan a desarrollar y se le ha dado mayor desarrollo en lo que va del tercer milenio. Cuando nosotros hablamos de la constitución de los inventarios de bienes, hay rubros, hay renglones que son fundamentales. El primer renglón, ya lo dijimos, es el de las casas de morada. Nos vamos a encontrar casas de diferente tamaño y también de diferentes precios. Y dentro de las casas el mobiliario va a ser fundamental. Y a la par del mobiliario nos vamos a encontrar que los ajuares que utiliza y que los miembros de esa familia también son fundamentales. Y vean ustedes qué interesante. Cuando se muere un miembro de esta sociedad o una miembra de esta sociedad, se inventaría todas sus pertenencias, ¿ya? Eso tiene que ver con la ropa de uso, tiene que ver con los muebles que le pertenecían, tiene que ver con sus fincas, tiene que ver con sus esclavos, tiene que ver con otras casas, tiene que ver con las haciendas ganaderas que mantienen en Cañas, en Bagaces y en Esparza, y también tiene que ver con las haciendas cacaoteras que tenían en Matina, etcétera, etcétera. Tiene que ver con todo su capital, pero también tiene que ver con todas sus pertenencias. Ese es un colono costarricense y cartaginés de entonces. Obviamente, digamos, sus pertenencias o sus bienes materiales también tienen que ver con su inserción dentro del conjunto social, dentro de la pirámide social. No olvidemos que es una pirámide social totalmente excluyente, ¿verdad? En la pirámide social, en el vértice, en la parte de arriba de este vértice está el grupo español o el grupo criollo, que son españoles nacidos en la provincia de Costa Rica. Inmediatamente, y sobre todo en el siglo XVIII, que es el que nosotros estamos estudiando, o por lo menos al que me estoy acercando en esta conferencia, el siglo XVIII es el del mestizaje. O sea, criollos y españoles que se han mestizado, que se han, de algún modo, se han cruzado, ¿verdad?, con indígenas, con descendientes de esclavos negros, de esclavas negras, con algún tipo de mulato, ¿verdad? No olvidemos que aquella sociedad reconoce como 16 cruces. Están las famosas pinturas estas pinturas se llaman pinturas de casta, ¿ya? En donde se representan, y eso existe tanto en México como en el Perú, donde se representa una pareja con sus niños, ¿verdad? Y las vestimentas que llevan de acuerdo al grupo social que se pertenece, porque eso también está bien estipulado. No podían utilizar, qué sé yo, las mismas prendas y las mismas joyas una mujer mestiza que una mujer española. ¿Ok? Eso está claro, pero tampoco podía usar una esclava las mismas prendas que usaba una mestiza. Los oficios también están reglamentados. Determinados oficios, cuando hablamos de oficios, es muy parecido a como existen en la época feudal, ¿verdad? Un señor, un maestro, qué sé yo, un maestro zapatero, toma a un niñito perteneciente a las castas o un niñito, qué sé yo, hijo de esclavos negros, ¿verdad? A los 6, a los 7 años y firma un contrato con sus padres. Este maestro le va a enseñar el oficio. En el caso particular nuestro, en este momento, qué sé yo, el de zapatería o pudo haber sido el oficio de joyería, ¿verdad? Durante 3, 4 años,
El niñito va a permanecer en la casa de habitación del maestro. El maestro le va a ofrecer la ropa que le identifica como miembro de ese gremio, lo educa, le da qué sé yo, la educación cristiana, lo tiene que vestir, lo tiene que alimentar y el niño va a tener su propio oficio, ¿ya? Ese niñito que pertenece a las casas, que pertenece, digamos, a los niveles sociales más bajos de aquella sociedad, va a escalar dentro de esa escala social, dentro de aquella sociedad, porque ahora va a tener su propio oficio y además exhibe la ropa con la cual él se identifica, o esa ropa, ese tipo de vestido significa que él pertenece al gremio, pero ya el pertenecer al gremio y al tener su propio oficio, ¿verdad? Lo está sacando, digamos, de su condición social inferior. Entonces ya está ascendiendo socialmente. Hay diferentes maneras de ascenso social, ¿ya? Una familia blanca, española o de origen español que ha perdido, digamos, su preeminencia dentro del conjunto social y cae a una escala social inferior, tiene oportunidad, digamos, de reivindicarse. Y de la siguiente manera me he encontrado por lo menos 2 o 3 casos particulares en que esto sucede, que un mestizo o sobre todo un indígena o un mulato, ¿verdad? Le ofrece matrimonio a la hija de aquella familia española, ¿verdad? Es una manera también de ascenso social, no tan extendido o posiblemente no esté tan bien estudiado, pero esa niña blanca que se casa con mestizo tendrá hijos blancos a pesar de que les salgan un poco oscuritos, porque el niño, la criatura, es hijo de vientre blanco, ¿ya? Entonces no lo pueden registrar exactamente como indígena, como mulato, como miembro de castas. Es una manera de ascenso social. Bueno, básicamente esas son las cosas que tengo que decir. Iremos a una sección de preguntas en donde puedo aclarar pues, cuestiones que ustedes me pregunten con mucho gusto. Y en este momento a lo que nos vamos, bueno, sí quiero mencionar algo que para mí es fundamental. Como todos ustedes saben, existe la arqueología prehispánica. Y en Costa Rica la arqueología prehispánica está bien extendida. Tenemos, qué sé yo, la participación sobre todo de la Universidad de Costa Rica con su escuela de arqueología. Tenemos la sección de arqueología del Museo Nacional de Costa Rica, que es sumamente importante. Y ya lo dije, en arqueología prehispánica. Hay suficientes hallazgos, digamos que ha tenido un buen desarrollo, sobre todo en los últimos 40 años, 50 años, ¿ya? Con don Carlos Aguilar Piedra, con doña Eugenia Bossori, etcétera, etcétera, pero no existe la arqueología colonial. Es ínfimo lo que aparece sobre arqueología colonial, algunas exploraciones y excavaciones en la ciudad de Cartago, donde se han encontrado vestigios, qué sé yo, de cerámica inglesa, de cerámica española, de cerámica francesa, etcétera, etcétera, para que nos demos cuenta exactamente de los niveles de contacto que tenía aquella sociedad con el exterior. Pero lo que sí puedo decir es que básicamente esa arqueología colonial no existe. Por ejemplo, solamente voy a poner un caso. Eso me referí recientemente en una entrevista que me hicieron. Resulta ser que lo que nosotros conocemos como las ruinas de la parroquia corresponde al emplazamiento de lo que era la principal iglesia, es la iglesia parroquial de la ciudad de Cartago. Obviamente tuvo diferentes iglesias emplazadas en el mismo sitio. Hay una que se hace inmediatamente después de que se funda la ciudad de Cartago, esa pudo haber durado unos 100 años, después la derriban, fundan otra iglesia, etcétera, etcétera, a tal punto que las ruinas de la parroquia, por nosotros conocidas, corresponde a la quinta estructura de la iglesia parroquial de la ciudad de Cartago. Como todos ustedes saben, nunca se terminó de construir. En algún momento la sede de la parroquia pasa a la iglesia de la Soledad, iglesia que es destruida por el terremoto. Entonces, cuando la iglesia es destruida por el terremoto, la sede parroquial de Cartago pasa a la iglesia de San Nicolás Tolentino, que después se convierte en la iglesia del Carmen, y la iglesia del Carmen es la actual catedral de Cartago. Bueno, pues entonces nada más dense una idea de que allí donde están las ruinas de la parroquia, hubo iglesias de diferente volumetría, de diferente tamaño, ¿ok? Pero que desde el principio, intramuros, o sea, dentro de las paredes de la iglesia, algunos individuos y algunas mujeres de aquel conjunto social tuvieron, digamos, el privilegio de ser enterrados dentro de la iglesia. Por lo tanto, si nosotros excavamos, y hay que excavar profundo, porque recuerden ustedes que hay un relleno, las ruinas están levantadas sobre un relleno, ¿ya? Entonces habría que excavar profundamente para descubrir los cadáveres de aquellos colonos cartagineses que se enterraron dentro
de la iglesia que hoy constituye, o dentro de lo que hoy son las ruinas de la parroquia. Bueno, ahora a continuación yo voy a pasar a describir brevemente lo que estamos recreando en el Museo Municipal de Cartago como un aposento colonial, que es el que tenemos a la vista. Entonces vamos al fondo y lo que tenemos es un pie de madera, ¿verdad? Y en ese pie de madera está coronado por un San Rafael Arcángel de la época. Vean ustedes qué interesante, y digo de la época, bueno, porque conozco un poco de imaginería, conozco, qué sé yo, el tráfico de imágenes que se da ya para la época. Recuerden ustedes, la ciudad de Cartago, solo la ciudad de Cartago tiene 6 iglesias en la época colonial. De esas iglesias desaparecen 2 después del terremoto de Cartago. No se vuelven a edificar ni la iglesia de la Soledad ni la iglesia del Carmen. Todas las otras iglesias se reedifican, excepto las 2 que estoy mencionando. Y no nos confundamos con la iglesia del Carmen. Estoy hablando de la iglesia del Carmen jesuita, que estaba frente a el Parque Jiménez. Esta iglesia se terminó de construir en 1853 y se cae, y luego hay que dinamitar la estructura que sobrevive en 1910. Bueno, pero estas iglesias de Cartago había que vestirlas, y cuando hablo de vestirlas es que estas iglesias de Cartago había que dotarles de imágenes religiosas. Las imágenes religiosas por lo general van a venir de Guatemala, pero no sería nada extraño que también vengan, qué sé yo, de algunas escuelas de imaginería de América del Sur, qué sé yo, la escuela cusqueña o la escuela ecuatoriana, pero sobre todo la cusqueña. Bueno, pero lo cierto es que la mayoría de las imágenes que se van a conocer en la Costa Rica colonial proceden de Guatemala, ¿ok? Del mismo modo nos vamos a encontrar pintura colonial. Lo que tenemos ahí al fondo es la reproducción de un cuadro colonial del Cusco. Es la Virgen María con su señora abuela, ¿verdad? La señora Santana, la madre, no, perdón, con su madre. Es la Virgen María con la señora Santana. Luego vemos, en el primer plano, vemos un baúl. La única manera en que se podrían guardar ciertas prendas que no querían que se humedecieran o que no querían que le entraran, qué sé yo, algún tipo de plaga o bichos, ¿verdad? Era guardándolo en baúles. Esos baúles son de cedro y esos baúles por lo general son productos de la importación, aunque no sería nada extraño en que algunos baúles sean preparados como productos del país y hayan sido elaborados por algunos carpinteros, casi ebanistas, que estaban en el entorno de la ciudad de Cartago. La silla que vemos ahí, que tiene respaldar de cuero y asiento de cuero, se les llama en los documentos coloniales, se les llama taburetes. Hay taburetes con braseros y taburetes sin braseros, pero por lo general la silla que se conoce en el periodo colonial es una silla sobria, es una silla sencilla, y obviamente pues en estas casas habían varias sillas, ¿verdad? Las sillas se utilizan en los escritorios, las sillas se utilizan en las mesas, y las sillas se utilizan en las casas, en los ámbitos en donde no he encontrado documentación al respecto. No sabemos si las velas de muertos se realizan en la casa, no sabemos qué tipo de fiesta se establecía para los matrimonios ni para los bautizos. De eso no, y eso he revisado muchos documentos que podrían tener que ver con lo que estoy diciendo en este momento, pero no conozco ningún tipo de celebración, qué sé yo, consuetudinaria y familiar que tenga que ver con estas fechas importantes, o tal vez la importancia relativa que se le da a estas fechas y es propia de la Costa Rica independiente. No conocemos exactamente qué tipo de festividades se hacía con los movimientos que acabo de señalar. Luego está la cama. Aquí casi no se nota, pero esa cama está atravesada justamente por unas bandas de cuero. Tenemos que decir que los cueros son cueros del país, o sea, son cueros, qué sé yo, del destace de ganado que se realizaba en el rastro de Cartago. Y aquí voy a hacer una pequeña digresión, porque el ganado se mata para la carne. Recuerden ustedes que la carne se conserva como una carne, ay, pues puñica. Esta carne es una carne muy salada, que la preparación de las carnes para que no se pudran es la misma preparación que hacían los árabes en España. ¿Ok? Pero también sirven los cueros, pero también se saca el cebo. El cebo se ocupa porque la única manera de iluminarse es con candelas de cebo o con candelas de cera de abeja. Esa es la única manera de iluminar la noche colonial. Entonces, claro, una parte de consumo de ganado tiene que ver con la carne, pero otra parte muy importante tiene que ver con el cebo. Eso es parte de la cotidianidad de los colonos costarricenses. Siguiente, ahí tenemos un
aguamanil encima de una mesa de arrimar. Esas mesas pequeñas, que posiblemente habían varias mesas dentro de una casa de la colonia costarricense, se llaman mesas de arrimar, y esta justamente lo que tiene encima es un aguamanil. No hay manera de llevar agua potable a las casas. Entonces, de la misma casa tienen que ver cómo recolectar el agua de la quebrada más cercana, o posiblemente, y eso no lo encuentro en la documentación, como se encuentra en otras ciudades europeas, pasaba el aguador. El aguador se encargaba de llevar directamente el agua, ¿verdad? En determinados, qué sé yo, en determinados recipientes, de llevar el agua casa por casa. El aguamanil se tiene dentro de las habitaciones porque es la única manera de asearse. Tiene su jabonera, tiene la palangana, tiene un pichel para el aguamaní, que aquí no aparece, no está ese pichel, ¿verdad? Pero por lo general era un solo conjunto. El aguamanil es utilizado por hombres y mujeres en la época colonial. Es la única manera en que se podían hacer a los individuos en aquella sociedad. Siguiente. Veamos esta otra vista. Vean ustedes, es una mesa de comedor pequeña para 4 personas. Por lo general, las mesas tienen que ser más grandes, ¿verdad? Sobre todo si es una familia acostumbrada a recibir visitantes. Esta es una mesa pequeña, tiene su tabló, la parte de encima es de cedro, redondeada las esquinas. Veamos ahí que está acompañada por 4 taburetes, y pongámosle atención a las imágenes que tiene sobre sobre la mesa. Esto se llama paso de nacimiento en los documentos costarricenses. Si revisamos documentos guatemaltecos, va a decir misterio, ¿ya? Ese es un misterio, las figuras del nacimiento de Cristo. Estas particularmente son unas figuras con 32 centímetros de estatura, son del siglo XVIII guatemalteco, de fines del siglo XVIII guatemalteco, y lo constituyen la Virgen, San José y el Niño Jesús. No tienen ni mula ni buey, ni nunca tuvo. Están resueltas, por ejemplo, la túnica de la Virgen o el vestido de la Virgen está resuelto en pan de oro, son policromas, tienen encarnado y tienen insertos, ojos de cristal. Eso es muy valioso, ¿ya? O sea, una de las maneras de descubrir la antigüedad de una imagen es justamente observando el tipo de ojos que tiene insertos. Son piezas, digamos, de tránsito en la colonia costarricense, pero que están reservadas para un núcleo social, digamos, de determinado nivel de consumo, porque un paso de nacimiento en aquella época podía costar hasta 50, un paso de esta naturaleza podía costar hasta 50 pesos de plata. Ahora nada más observemos que una vaca costaba 3 pesos y medio, ¿verdad? Que un esclavo negro costaba 250 pesos, que una esclava, qué sé yo, una esclava negra podía adquirir el precio de 175 pesos, etcétera, etcétera. Una casa de mediana volumetría, o sea, de mediano tamaño, podía costar entre 400 y 500 pesos de plata. Continuemos, por favor. Aquí tenemos, en ese estante, está rematado por un crucifijo que también es del siglo XVIII, es un crucifijo guatemalteco que pertenece al barroco guatemalteco, por supuesto, y que es un Cristo. Cuando decimos que es barroco, es porque la piedad barroca, digamos, exalta justamente, qué sé yo, la figura de un Cristo muerto como este, ¿verdad? Pero totalmente lacerado. Esa es la piedad barroca y la podemos definir como tal. Ahora, lo importante aquí es que nosotros ya podemos asociar, digamos, determinadas funciones dentro de aquella sociedad que ya dijimos que no solo reza, y cuando digo que no solo reza es posiblemente porque yo podría decir que también peca, ¿verdad? Tiene imágenes religiosas sumamente importantes. Es más, y me da pie para decirlo, algunas casas de aquella ciudad de Cartago, casas grandes que hacían esquina, que tenían una tienda exactamente que daba a la calle, en la pura esquina, también tenía cuartos de oratorio. Porque no olvidemos que algunas familias cartaginesas tenían en su haber 1 o 2 curas. Y de estas familias cartaginesas tenían también dentro de aquellas estructuras habitacionales, dentro de sus casas, tenían cuartos de oratorio.
y los cuartos de oratorio hay que vestirlos. No solamente hay que vestirlos con el mobiliario apropiado de un cuarto de oratorio donde hay hasta reclinatorios, sino que se necesitan imágenes religiosas de bulto completo como ese crucifijo o de medio bulto o pinturas como las que ya observamos. Imágenes, qué sé yo, de santos, también van a tener misales, van a tener vasos sagrados, van a tener todo lo propio que tiene una capilla o que tiene una pequeña iglesia, ¿verdad? Ahí eso se reproduce en los oratorios familiares. Continuemos, por favor. Ahí está más de cerca el crucifijo. Por cierto, este crucifijo pertenecía a una de mis bisabuelas, una bisabuela materna. Y sí está documentado, es de fines del siglo XVIII guatemalteco. Aquí tenemos un escritorio de época importante. No todos los miembros del conjunto social van a tener un escritorio, ¿ya? O sea, el escritorio es importante para aquellos que se dedican a los negocios, para aquellos que se han dedicado, qué sé yo, a la profesión, bueno, que son curas, ¿verdad? Pero sobre todo, el escritorio es un símbolo cultural. O sea, cuando nosotros pensamos en los 28 firmantes del Acta de la Independencia, también pensemos que cada uno de esos 28 firmantes del Acta de la Independencia tenían un espacio dentro de su casa dedicado a sus propias cosas, ¿verdad? Es un espacio que tiene su escritorio, que tiene su biblioteca, que tiene las cosas propias del oficio que tiene que realizar cada uno de estos señores. Ahí está más de cerca el paso de nacimiento. Observen ustedes cómo el manto de la Virgen María está resuelto en pan de oro. Se le llama encarnado a toda la parte de sus cuerpos que tiene color piel. Eso es pintura al temple, es una pintura muy resistente. Este paso de nacimiento nunca ha sido restaurado. Tiene la pintura original de fines del siglo XVIII guatemalteco. Otro acercamiento de la imagen de Cristo crucificado. Vean ustedes que es un Cristo yacente, es un Cristo muerto, es un Cristo que ya expiró. Esta es una Virgen del Carmen, es un cuadro original peruano, es también un cuadro de mediados del siglo XVIII. Cuando hablo de mediados del siglo XVIII, ubiquémonos aproximadamente en 1750. Vean ustedes la representación mariana, la representación de la Virgen María, la representación del Niño Jesús, pertenece a un canon, fueron canos dictados por el Vaticano. Entonces no se puede abandonar el canon. Aunque sean producciones americanas, tienen que respetar el canon romano. Y entonces vean ustedes exactamente una imagen como la Virgen del Carmen, y esta Virgen del Carmen respeta ese canon, sobre todo porque es una virgen original de época. Ahí tenemos un acercamiento del aguamanil. Ese aguamanil está resuelto en loza. Este aguamanil puede ser de factura francesa o de factura inglesa. Desdichadamente no tiene los sellos. Por lo general, este tipo de piezas tienen los sellos de factura, los sellos de proveniencia. Este aguamanil no tiene ningún sello. Son efectos del comercio, ¿verdad? Mucho del comercio que realizan los colonos cartagineses tiene que ver con el contrabando que hacían en la boca del río Matina. O sea, lo que no podía ofrecer España como su metrópoli, ¿verdad? Lo ofrecía Inglaterra, Francia, Holanda, etcétera, mediante contrabando. Y cuando hablamos de contrabando es porque en aquella sociedad, desde el señor gobernador hasta los curas, etcétera, los señores miembros del ayuntamiento, todos se iban a Matina a hacer negocios de contrabando. Pasemos al vestuario. Esta es una recreación muy reciente que tuvimos una pasarela con vestuario colonial que tuvimos en el Paseo Metrópoli. Esto recrea el traje del señor gobernador y de la señora gobernadora. Vean ustedes como a la usanza de entonces, la señora gobernadora que pertenece a la cúspide de la pirámide social va vestida a la usanza españolísima, ¿verdad? Qué sé yo, lleva su vestido negro, lleva su abanico, lleva su peineta alta y su mantilla española. Y el señor gobernador va vestido exactamente con su traje de gala que se reserva para ocasiones sumamente especiales. Este es un pañolón español que más bien pañolones
de Filipinas, ¿ya? Está hecho en seda gruesa y totalmente colorido. Es un pañolón de la época. Es un pañolón que por lo menos debe tener entre 250 y 300 años, muy bien conservado. Digamos, sus proporciones son bastante grandes. Y sí, ya lo dijimos, está resuelto en seda. La seda es una de las telas, o más bien, sí, que más se consumen y preferidas para determinadas ocasiones. Un pañolón de esta naturaleza solamente lo usaban las vecinas principales en Cartago para ocasiones muy, muy especiales, como los 3 jueves del año. Jueves Santo, jueves de Corpus Christi y el jueves que ascendió la Virgen María a los cielos. Esos son los 3 jueves especiales en que se podía utilizar un pañolón de esta naturaleza. Bien, muchísimas gracias a don Arnaldo. Nos ha transportado a esta época de antes de la independencia. Muchísimas gracias, don Arnaldo, por ayudarnos, ¿verdad?, a revivir toda esta idiosincrasia, toda esta manera de ser y de vivir de aquella época, y que para nosotros es importante conocer, pues quien conoce su historia no solo la ama, sino que también va creando esa conciencia de identidad. En este momento quisiéramos hacerles partícipes de un acto cultural que la Escuela Fray José Liendo y Goicoechea nos va a ofrecer en esta mañana. Así que participemos de este acto cultural preparado por dicho centro educativo. En mis venas la sangre viril y cortés de los hijos de España. También tengo sangre del Brunca, Huetar y Chorotega, del indio bravío. Nací en una patria muy bella, gentil pedacito del mundo, la tierra adornada por guarias y mujeres bellas, que se llama así Costa Rica, isla centroamericana, patria hermosa y soberana, paraíso sin igual. Costa Rica, si al nacer un día volviera, pediría a Dios la gracia de nacer bajo tu cielo. Tengo en mis venas la sangre viril y cortés de los hijos de España. También tengo sangre del Brunca, Huetar y Chorotega, del indio bravío. Nací en una patria muy bella, gentil pedacito del mundo, la tierra adornada por guarias y mujeres bellas, que se llama así Costa Rica, Suiza centroamericana, patria hermosa y soberana, paraíso sin igual. Costa Rica, si al nacer un día volviera, pediría a Dios la gracia de nacer bajo tu cielo. Costa Rica, Suiza centroamericana, patria hermosa y soberana, paraíso sin igual. Costa Rica, si al nacer un día volviera,
bajo tu cielo. Bien, realmente impresionante y hermoso este acto cultural que ha llevado a cabo este centro educativo tan importante y que también se proyecta a la comunidad de la Dirección Regional de Educación de Cartago. Me refiero a la escuela Fray José Liendo y Goicoechea. Pues muchísimas gracias a todas estas personas por este trabajo colaborativo que han realizado en esta mañana. Quisiera recordarles que en el chat de la reunión aparece un enlace para que ustedes puedan consignar su asistencia a esta conferencia que hemos recibido en esta mañana con don Arnaldo, y que en ese mismo chat también ustedes pueden dejar sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes para que don Arnaldo pueda responderlas o comentarlas. Quien nos va a colaborar en este momento para exponer estas dudas o consultas es nuestro compañero de asesoría, el máster Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica, pues va a presentarle a don Arnaldo las preguntas, las inquietudes que nos han planteado a través del chat. Les recuerdo, les invitamos para que participen a través del chat con sus dudas, preguntas o inquietudes. Buenos días, don Johnny, le escuchamos. Muchísimas gracias, don Ramón. Tenemos una consultita de Luis Enrique Marín Vargas. Dice así: buenos días, don Arnaldo. Muchas gracias por su presentación. Quería consultar si este análisis de la vida cotidiana comprende solo el centro de la ciudad de Cartago o qué tanto sabemos sobre la zona norte de la provincia, Tierra Blanca, Llano Grande, por ejemplo. Genial. Muchas gracias por su pregunta. Paso a darle respuesta. Bueno, básicamente, para las investigaciones que yo hice y que inicié a fines de los 80s, y los primeros resultados se dan a principios de los 90s del siglo pasado, la documentación que nosotros utilizamos tenía que ver justamente con un censo que se levanta en 1778. Ese censo es el primer censo borbónico. Recuerden ustedes que España era era reinada, no regentada, sino que el reino español era en sus orígenes, o más bien en algún momento, era de los Habsburgo, ¿verdad? Luego los Habsburgo son desplazados por los Borbones, que es una casa reinante francesa. Y entonces, el primer censo borbónico se hace en la provincia de Costa Rica en 1778. Entonces, vea usted qué interesante. Yo ahí me doy cuenta cuántas familias constituyen el centro de la ciudad de Cartago, pero además me doy cuenta de quiénes son sus criados y sus esclavos. ¿Ves? Es una primera aproximación que ya más o menos va definiendo la naturaleza de aquel conjunto social. En el mismo censo, vea usted qué cosa más interesante. Viene que ahí se van a registrar exactamente la población de la ciudad de Cartago y de sus arrabales, ¿ves? Ahora bien, cuando a mí me hablan de arrabales, pues yo me imagino que iba a estar la población de Cot, de Quircot, de Aguacaliente, de Cartago, del Hervidero, etcétera, etcétera. Reviso el censo y no, digamos que arrabales se considera la Arenilla, que fueron los potreros de la Arenilla, que hoy es Guadalupe de Cartago, ¿verdad? Y junto a la Arenilla ni siquiera aparece el Tejar, ¿ya? Sino que aparece algo que debe estar entre Dulce Nombre y no sé qué más, un poquito hacia Paraíso, ¿verdad? Pero el resto de las poblaciones como Tierra Blanca, qué sé yo, el mismo Quircot no aparece, etcétera, etcétera. Entonces, eso no está considerado, ¿ya? No obstante, sé de trabajos en sociología, pero sobre todo para el siglo XIX, primera mitad del siglo XIX y un poco de la segunda mitad del siglo XIX, en donde han hecho algunas consideraciones de la cotidianidad en otros segmentos de población diferentes a la ciudad de Cartago. Vea usted y vea lo que le voy a decir. O sea, existe este estudio sobre la cotidianidad
de Cartago entre 1750 y 1820, que sé que yo realizo en las fechas en que lo realizo. Pero si usted quiere ir a buscar la cotidianidad en el casco central de Alajuela, el casco central de Heredia o el casco central de San José, no existe absolutamente nada. O sea, el único estudio de cotidianidad hasta el momento es el que realizamos con la Universidad de Costa Rica ya hace 3 décadas, ¿verdad? Muchísimas gracias, muy amable. Me consulta la señora Isela Solano. Buenos días. ¿Es correcto utilizar el vocablo indígena o es mejor utilizar el aborigen? Viera que con respecto a esto sigue el debate. Nada más le voy a poner como ejemplo lo siguiente. Cuando yo realizo este texto del cual hemos venido hablando, yo hablaba de esclavas y de esclavos, y si querés hasta de esclavitos, porque resulta ser que me encuentro un documento muy interesante en que la esclava se vendía en 150 pesos de plata y lo que llevaba adentro se vendía en 50 pesos. O sea, entiéndanme, la esclava negra tenía un precio y como estaba embarazada, se justipreciaba por otro lado lo que ella llevaba adentro. O sea, el esclavito que llevaba adentro tenía su precio. Y vean ustedes qué crueldad, porque en su momento ese esclavito se podía separar de su madre. O sea, podía estar en una familia que tenía la esclava y tenía otros, eso no lo dije, pero en esta sociedad nosotros nos vamos a encontrar familias que tienen 3, 4, 5 esclavos, pero en el punto más alto de esa pirámide social vamos a encontrar familias que tienen hasta 17 esclavos, ¿verdad? Entonces vean ustedes, una familia tiene una esclavita y la ponen en venta, ¿verdad? Con determinado precio, pero un precio para la esclava y otro precio para lo que lleva adentro, ¿verdad? Lo cual no significa que en su momento debido ese esclavo iba a seguir teniendo a su hijo, ¿verdad? El hijo de la esclava podía ser separado de su madre, ¿verdad? Y ser donado, vendido, etcétera, etcétera, ¿verdad? No crean ustedes que hijo y madre pertenecen a un solo conjunto. Y para poderte afinar lo que vos me estás preguntando, te digo que me encuentro en los documentos ahora recientes. Bueno, yo te digo, yo hablaba de esclavos, de esclavas y de esclavitos, ¿verdad? Ahora resulta ser que para un lenguaje correcto políticamente, yo no puedo hablar ni de esclavas ni de esclavos, sino de personas esclavizadas, ¿ya? Persona esclavizada, bueno, y sobre todo porque entonces ya no estoy hablando de negros y negras, sino que estoy hablando de personas esclavizadas en genérico. Ahora, ¿cómo conciliar esta nueva propuesta, verdad, con los documentos originales? Porque en los documentos originales se habla de esclavos y de esclavas, ¿verdad? Yo no voy a cambiar el rumbo de la historia, cambiándoles de nombre en este momento. Bueno, pues básicamente yo te puedo decir que se utiliza el término de indígena, de aborigen o de habitantes autóctonos, ¿verdad? De determinadas regiones. También en este momento estoy haciendo algún estudio que tiene que ver con los pueblos autóctonos. Y bueno, digamos, el léxico tiene que ver también con la función que tiene ese léxico dentro de determinadas disciplinas, ¿verdad? O sea, para que tenga usted una idea, nos ponemos de acuerdo los antropólogos, los arqueólogos y los historiadores. Posiblemente no sea lo mismo estar de acuerdo con los lingüistas, con los abogados y qué sé yo, con los economistas, ¿ves? Pero básicamente nosotros llegamos a un acuerdo. Por ejemplo, en mi caso particular, yo por lo general utilizo el término de indígenas, ¿ya? Muy poco el de aborígenes y el de personas autóctonas o habitantes autóctonos originales también, se refiere uno a los pueblos originales, ese me gusta muchísimo, ¿verdad? Aunque es un poco indefinido. Los pueblos originales son justamente los pueblos prehispánicos americanos. Muchas gracias. Dice otra preguntita, dice, ¿esto será parte de un nuevo paradigma para el Museo Municipal de Cartago? ¿O en dónde se halla y dónde puede verse tanta belleza en nuestra historia? Hace muchos años, el Museo Nacional de Costa Rica recreaba un aposento colonial, digamos, muy bien puesto, ¿verdad? Porque dentro de las cosas que yo no dije es que los pisos que ustedes observan en el Museo Municipal de Cartago, donde está ese aposento colonial que estamos recreando, que justamente quien lo recrea es la Asociación 29 de Octubre, que ha tenido, yo pertenezco a la asociación, está también don Franco Fernández y hay otros miembros bueno, otros Cartagos, ¿verdad? Pertenezco a esa asociación y que ha tenido, digamos, mucho éxito en toda esta conmemoración del Bicentenario. Estamos recreando esta sala en el Museo Municipal de Cartago, pero
primero que yo te tengo que decir es que las salas o los aposentos originales de la época colonial tenían piso de tierra. Y en su caso y defecto, si no era piso de tierra, en la transición del siglo XVIII al siglo XIX, esos pisos cambiaron por tablones de madera, ¿verdad? Maderas del país, o sea, maderas de los alrededores de Cartago, y si no ponían madera, se iban a poner pisos de barro. Recuerde usted que Tejar del Guarco nos estaba dotando de determinadas especies de barro, ¿verdad? De pisos de barro, de ladrillos de barro o de las tejas con que se iban a construir los techos de la mayoría de las viviendas de la ciudad de Cartago. Entonces, pues básicamente es, digamos, así como Cartago está teniendo determinadas transiciones dentro de lo que nosotros entendemos que es la vivienda particular, esas mismas transiciones nosotros las podemos observar para el mismo periodo, qué sé yo, en Nicaragua, las podemos observar en Colombia, las podemos observar en México. Los sistemas constructivos son exactamente lo mismo. Ahora, depende de la riqueza de cada una de las colonias, ¿verdad? Que nosotros nos vamos a encontrar ya cuando construyen iglesias, digamos, iglesias monumentales como las iglesias mexicanas, ¿verdad? Usted se va para Puebla y va a ver por lo menos 300 iglesias que tienen muy buena factura, ¿ya? Pero en Costa Rica, digamos que de algún modo la volumetría, las pretensiones de aquellos católicos de entonces son de otra naturaleza, ¿verdad? Y el volumen de los negocios es menor, entonces no vamos a tener la riqueza que exhibe, por ejemplo, Quito o que exhibe, qué sé yo, el mismo León de Nicaragua o la misma Granada de Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua era una colonia sumamente rica, distinto a Costa Rica, ¿verdad? Bueno, no sé, puedes repreguntar, por supuesto, puedes repreguntar. Tengo dos preguntitas más. Una dice, al hablar de Cartago está incluido Orosi, que es un lugar repoblado por los franciscanos. Lo que sucede es, y eso está muy claramente establecido, Orosi, Quircot, Ujarrás, Tobosi, Cot, creo que ya lo mencioné, etcétera, son reducciones indígenas. Las reducciones indígenas sirven para guarecer, para proteger la ciudad de Cartago. No olvidemos los ataques piratas, ¿verdad? Y cuando hablo de reducciones indígenas es porque son poblados que han sido reducidos los indígenas, pero sobre todo han sido reducidos y han sido españolizados en el sentido de que su patrón del uso del espacio, que era un patrón sumamente extenso, ¿verdad? Ahora van a ser reducidos a ciudades semejantes a las ciudades españolas, ¿verdad? O sea, si Cartago como ciudad fundada por españoles tiene un cuadrante, entonces estas reducciones indígenas también van a tener su propio cuadrante y esos cuadrantes se respetan. Si ustedes van a Tobosi, es el mismo, el cuadrante de Tobosi es el mismo que señalaron las autoridades españolas para desarrollar esa reducción indígena. Claro que es Cartago, ¿verdad? Pero es Cartago en otra condición, ¿ya? En el sentido de que quienes poblaban estos pueblos, valga la redundancia, ¿verdad? Eran las comunidades indígenas. Entonces sí es Cartago ya, pero es Cartago de otra índole. No, le repito que es una sociedad terriblemente diferenciada. La Cruz de Caravaca, con todo lo que significa la Cruz de Caravaca y la división entre el segmento indígena y de castas de la ciudad de Cartago, digamos, la ciudad blanca, distinguida del resto de las comunidades, ¿verdad? Es muy propio de la sociedad colonial. Y eso no se dio solo en Cartago. Eso lo vamos a encontrar en Guatemala, en Honduras, en México, en América del Sur, ¿ya? Esta división absolutamente es una división, digamos, muy notoria, ¿ok? Muy notoria. Muchas de estas divisiones las va a conocer la América Latina en su periodo independiente, ¿verdad? O sea, son divisiones y que se han fijado en el imaginario social de aquellos americanos, ¿verdad? Que transitan sin mayor, digamos, sin mayores modificaciones, ¿verdad? Transitan a la América independiente. La última consultita dice, ¿qué pasa con un niño en el caso de que el dueño embarazara a una esclava? ¿Qué condición o categoría tendría ese niño? Si es una esclava negra, por supuesto que el pater familias, que es blanco, nunca lo va a reconocer, porque lo que usted me está proponiendo, hipotéticamente, se dio en la realidad, ¿ya? Exactamente cuando la señora de la casa está en estado de embarazo, cuando la señora de la casa está en el periodo de lactancia, o como queramos llamarle, cuando la señora, digamos, cuando la señora de la casa no cumple, habrá una esclava negra que cumpla por la señora. ¿Me explico?
Eso no lo vas a encontrar en la documentación, no lo vas a encontrar en la documentación. Sin embargo, cuando nosotros revisamos las genealogías de Monseñor Sanabria o cuando revisamos la inscripción de los bautizos que realizaban los señores curas de la ciudad de Cartago, nos vamos a encontrar que en una misma familia aparecen padre, madre, son fulanos de tales, ¿verdad? Y tuvieron un hijito en tal fecha y que este hijo es mestizo, ¿ya? No es español. Ahora, obviamente también esto pertenece al ámbito de cómo veía el cura aquel recién nacido, ¿ya? Por lo general los recién nacidos o son moraditos o son muy rojos, ¿ya? Entonces, ¿cómo distingue aquel cura que era blanco, mestizo o qué sé yo, cafecito con leche, ¿ya? Entonces simplemente le ponía mestizo. Igual pudo haber sido hijo del padre español, pero claro, no le pone español, le pone mestizo. ¿Me explico? Entonces, claro, esto es del ámbito del cura y según lo viera el cura. Así de simple. Don Arnaldo, me están solicitando aquí que les gustaría mucho comunicarse con usted para después hacer algunas visitas a escuelas o charlas en algunos otros lugares. Tal vez después... Sí, les voy a dar mi correo electrónico. Es mi correo oficial, es el único que yo utilizo. Y todo con minúscula. Es arnaldo.moya, @ucr.ac.cr. Repito, mi correo electrónico de corrido, arnaldo.moya@ucr.ac.cr. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Y con esto damos cierre a lo que es espacios de dudas y consultas y continuamos con la actividad. Muchas gracias, don Johnny, muchas gracias, don Arnaldo, por colaborar con nosotros para comprender mejor la época a la que nos estamos refiriendo en esta mañana, por clarificarnos todos esos conceptos y todo ese modo de vivir de la sociedad cartaginesa de aquella época. En este momento, quien nos ofrece una síntesis de la actividad es la señora Agnes Salas Mena, asesora regional de estudios sociales. Muy buenos días, doña Agnes, la escuchamos. Buenos días a todos y a todas. Agradecemos en esta mañana la valiosa participación del señor Arnaldo Moya Gutiérrez y de la cual podemos destacar a modo de síntesis los siguientes aspectos. El estudio o los estudios de la cotidianidad son pues de una data relativamente reciente, desde finales de los 80s y a partir de la década de 1990 se van a arrojar los primeros estudios o resultados relativos a esta área. Se empiezan a considerar aspectos o actitudes ante la muerte, el sepulcro, también los temas de familias. Podemos decir que las familias promedio nucleares antes de la independencia eran de alrededor de 7 miembros. Pero teníamos también las familias extensas, en las que se incluían, aparte de la nuclear, abuelos, tíos, primos, etc. Tenemos los espacios donde habitaban esas familias, denominadas las casas de moradas, ¿verdad? Que contaban con sus habitaciones y recintos para espacios para las mujeres. A veces las cocinas no estaban dentro de estos recintos, lo que no permite determinar una sola forma o estructura de las mismas. De manera importante, el terremoto de 1910 se trajo abajo muchas de estas estructuras. ¿Qué factores se pueden ver dentro de lo cotidiano? Pues evidentemente un tema de ubicación en la pirámide social. Las herencias son fundamentales también dentro de estos espacios. Podemos decir que quienes fueron los primeros estudiosos en la vida cotidiana no eran historiadores propiamente, sino personas interesadas en documentar y de esta manera pues colaboraron con la fundación del Archivo Nacional. Tenemos nombres muy importantes como el de Manuel de Jesús Jiménez y su representación escrita que se encargó de recrear nuestro pasado colonial, también a don Ricardo Fernández Guardia y sus crónicas coloniales. Podemos darle un significado o un valor a los objetos de uso diario. Los aposentos, por ejemplo, eran reflejo del conjunto social al que pertenece. La dinámica social, nacimientos, matrimonios, los dotes, las defunciones, también son parte de esos estudios de las dinámicas coloniales. El ocio,
¿En qué gasta o invierte el pueblo? Las fechas se calendarizaban, ¿verdad? Y se celebraban fechas relativas a los reyes y también a las fiestas patronales. Es bueno destacar que no solamente el ocio dentro de esta vida colonial no giraba solamente en torno al tema religioso. Aún así, había un valor muy importante a las imágenes religiosas, las cuales eran traídas de diferentes lugares, principalmente de Guatemala, pero se cree también que provenían algunas del sur. La sociedad no solamente se dedicaba, ¿verdad? Reitero, a cuestiones religiosas, las mujeres practicaban en esos espacios, esos hogares, jugar canasta, coser, etc. Tenemos una serie de familias destacadas de la provincia de Cartago, como son los Peralta, los Oriamuno, los Alvarado, que son de las más tradicionales y representativas, e incluso partícipes activas en los procesos de firma del Acta de Independencia. Hay un tema muy importante dentro de esto, que es la constitución de los inventarios de bienes, ¿verdad? Donde en las casas demoradas los mobiliarios van a ser fundamentales, al igual que la ajuara. A la muerte se inventariaba todo en las casas, los esclavos, las haciendas, etcétera, e incluso sus pertenencias, ya que tenían que ver con su inclusión en la sociedad y su posición en la pirámide social, que estaba ocupada en lo alto por los españoles y los criollos. Las pinturas de casta reflejaban al menos 16 grupos diferentes y se marcaba de manera importante las joyas y la vestimenta entre grupos sociales. También tenemos que desde niños, muchos de estos pertenecientes a las castas son entrenados para oficios específicos, por ejemplo el de zapatero, y usaban ropa que les identificaba con ese oficio, pero a la vez, a través del ejercicio de este oficio, les permitía subir dentro de los estratos sociales. Las familias españolas o criollas cuando caían dentro del escalafón social, solían arreglar matrimonios con mestizos, ¿verdad? Con el fin de volver a subir dentro de esta escala social. También tenemos en estos momentos que no existe la arqueología colonial debidamente desarrollada en nuestro país. Por ejemplo, tenemos que las ruinas de la parroquia son ya, las famosas ruinas de Cartago ya son su quinta estructura, nunca se pudieron terminar. Se sabe que hay personas enterradas en ese sector, ¿verdad? Colonos cartagineses que podrían arrojar datos de importancia. Tenemos que esta iglesia se finaliza para 1853, pero cae con el terremoto de 1910. Tenemos también, dentro de lo que es las características de los mobiliarios de las familias cartaginesas, los baúles, que usualmente eran de cedro y principalmente traídos del extranjero. Los taburetes, que son sillas sobrias de cuero y que se usaban dentro de las casas. Tenemos que las camas son atravesadas por bandas de cuero. Tenemos también el tema de las carnes, también todo lo que se extraía de las mismas, ¿verdad? Las carnes se salaban con un estilo árabe para procurar su preservación, e igual de lo que se extraía, como el cebo, era muy importante para lo que eran las candelas e iluminar las viviendas. Las casas no tienen agua potable y se llevaban de los ríos o pozas más cercanas. También dentro de la imaginería religiosa están los pasos de nacimiento, que por ejemplo los que tienen ojos de cristal revelan su antigüedad, que data aproximadamente del siglo XVIII. Se visualiza la piedad barroca en la imaginería religiosa también, y tenemos como otros datos que no todos los miembros del conjunto social van a tener escritorio. El escritorio se va a visualizar en las casas donde se practicaba algún tipo de oficio relacionado con los sacerdotes o mercantes. También tenemos que pues las imágenes que se utilizaban tenían que respetar el canon del Vaticano. Las sedas son de las telas más gustadas y son un fiel reflejo de las mujeres de alta sociedad, pero se utilizaban principalmente en los 3 jueves más importantes del año. A modo de cierre, se indicó que para 1778 vamos a tener el primer censo borbónico y que las ciudades de Oroz y Quircot, Tobos y Cot, entre otras, fueron reducciones indígenas, y se evidencia en ese Cartago colonial una muy fuerte división social. Reitero el agradecimiento a don Arnaldo por este espacio
y doy paso al compañero moderador. Muchísimas gracias, doña Agnes, por ese resumen, esa síntesis tan bien lograda que nos ha hecho. Darle las gracias a don Arnaldo, académico e investigador de la Universidad de Costa Rica, por haber compartido con nosotros sus conocimientos a través de esta conferencia Vida Cotidiana en Cartago antes de la independencia. Muchísimas gracias a los compañeros Johnny Ramírez Fuentes, asesor regional de educación cívica, y a la compañera Agnes Salas por haber hecho posible el que participáramos de esta videoconferencia a través de su organización. Quisiera recordar que hoy en día se habla de la glocalidad. ¿Qué significa glocalidad? Pues se hace referencia a aquellas personas o aquellos ciudadanos globales, es decir, personas que conocen y comprenden el mundo en general, pero que además de eso tienen una conciencia local. Y me parece a mí que esta conciencia local es lo que don Arnaldo con su conferencia pues nos ha ayudado a ir formalizando, ir conociendo y logremos esta identidad tan nuestra. Así que una vez más, a todas las personas que han colaborado para que este webinario sea una realidad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas las personas que han participado del webinario, por su atención, por su presencia, por su puntualidad. Así que hasta una próxima vez que nos reencontremos nuevamente en estos espacios de formación. Muchísimas gracias y hasta siempre.